¿A que no saben dónde nos encontramos? Nos han invitado a un show de R&B en otro estado. ¿Dónde? Aquí en Carolina del Sur, exactamente en Myrtle Beach. Así que si quieres comparar los precios con Carolina del Norte en los shows de R&B que hemos visitado y saber si son iguales aquí en Carolina del Sur, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Seguro has visto las típicas películas americanas donde se monta la familia en un autobús súper lujoso y se van de vacaciones a un bosque. Por si no lo sabías, esos son los vehículos recreativos llamados motorhome. En este video te mostraremos cómo son por dentro, haciendo el tour completo de estas bellezas y lujosas casas rodantes y por supuesto te diremos cuánto cuesta. Así que si quieres ver si esta sería una buena opción para ti, para viajar con tu familia o vivir en ella, este video es para ti y así vivas el sueño americano. Así que quédate hasta el final de este video. Comencemos. Y vamos a comenzar con las clases C. Muchos de nuestros suscriptores nos preguntan que por qué casi nos mostramos este tipo de motorhome. Y es que resulta que el tema principal son los precios. Sin embargo, si quieres ver todos esos modelos, debes acompañarnos porque vamos a ver muchos hoy. Así que vamos a ver este primero. Bien, chicos, vamos a entrar a esta clase C que se llama la Superstar de la Newmar y está hermosísima. Miren los detalles. Mira, tiene clave para la entrada en el pasamanos y obviamente mira cristal para la agarradera. Escaleras neumáticas y cuando entras mira esta hermosura de luz. Está bellísimo. Wow, chicos, qué elegancia la de esta Newmar. Miren los detalles en el techo. Esto es cuero como con rellenos. Esto es como una especie de filtro para el aire acondicionado. No, y arriba tiene un espejo, o sea que cuando prenda las lucecitas se va a ver bellísimo. Miren los acabados de los gabinetes. Esto que tiene aquí es un soundbar. Mira, tiene un soundbar. Luces empotradas acá arriba en el techo, chicos. Está muy elegante. Miren ese reloj como de antiguo, analógico. Mira aquí. Miren a Rosmar en esa posición. Está muy hermoso. Miren el espacio. Miren el asiento del copiloto. Miren este vidrio acá espectacular. Y miren los gabinetes que hay acá para tú seguir guardando cosas, detallitos. Miren los asientos donde estaba Rosmar ahorita. Los sofás para ver el televisor. Porque casualmente el televisor está aquí escondidito. Claro, ahorita no tenemos luz. No está conectada, por eso no podemos ver las luces y las luces. Sí, los detalles lumínicos. Lumínicos, pero la verdad es que se puede apreciar porque miren el zinc, acero inoxidable, esta llave está súper elegante, hermosísimo. ¡Wow! Mira, un Whirlpool por microondas. Un microondas que ya te trae conectado la lámpara y el extractor de una vez. Cocina eléctrica. Un tope de... Exacto. Mira, esto está bello, bello. Mira esa pero el belleza. Sí es de los que ponen en las casas. Oye, claro. No es plástico de eso como no, hemos visto en los otros shows. Esto es granito también. Esto es granito. Miren, chicos, esto es granito. Está hermoso. La nevera, mira la nevera. No. Una nevera Whirlpool de la gigante. ¿Sabes qué me encanta? Que este tipo de motorhome son literales como las quintas ruedas, exacto, como esas que tú puedes, que le ponen todo tamaño como familiar, tamaño exacto, grande. Miren esta maravilla. Y lo que me encanta de esta motorhome es que tiene un baño y medio. Este sería el medio baño, muéstraselos allí. Wow, y miren cómo se abre la puerta. Es como deslizante. Para ahorrar espacio. Para ahorrar espacio. La verdad es que está hermosísima. Miren. Vásplas de vidrio también aquí en el baño. Claro. Mucho más almacenamiento. Enorme. Bastante almacenamiento. Obviamente el trono. Los pisos también se sienten como laminados de que los que ponen en las casas también. Sí. Sí, o como que fuera como cerámica, ¿sabes? Para acá está donde sucede la magia. Sí, miren, aquí está la habitación. Esta belleza de habitación. Esta cama está espectacular. Esto es king. Sí, donde king. Vaya. Miren todos los detalles. Encima de la cama está muy, muy hermoso. Aquí se pueden ver las luces reflejadas cuando las prendan en las noches. Un televisor colgado acá arriba, mucho más almacenamiento. Y mira, la puerta tiene un espejo. No, esto no es una puerta, esto es un espejo allí. Porque la puerta está aquí, mira, escondidita. Wow, la verdad que está hermosa. Tiene que apretar aquí y sale. Mira esta belleza de baño. Esto sí es un baño completo. Wow. Miren los acabados. Muéstrale la ducha. Mira la ducha. Wow, la ducha es esos tipo masajes. Y tenemos algo para sentarnos ahí, porque recuerden que la mayoría de las personas que compran esto son personas que ya están retiradas. Ojo, nosotros no somos señores mayores, pero queremos comprar. Bueno, pero queremos llegar a tener el dinero que las personas que compran esto. Porque cuando le digamos el precio, van a entender porque casi no se lo mostramos. No se vayan a asustar. Pero la verdad que los acabados están hermosísimos.
granito también en el lavamanos, granito. Miren, esta llave está elegantísima. ¿Y aquí qué habrá? Más espejo. Oh, mi amor, mira. Aquí está, mira, lavandería, papá. Por lo que todos preguntan. Exacto. ¿No tiene lavandería y secadora? Bueno, aquí tiene la lavadora y la secadora. Trae una caja fuerte acá adentro. ¿Qué tal? Y ese es el closet. Y claro, es el closet y está la fusilera. Que tenemos mucho más seguridad. ¿Quieres saber cuál es el precio? Acompáñenme por aquí y entenderán por qué casi no mostramos, pero esto no podíamos dejar de mostrarlo. 481.299 y ojo, es el precio base, es decir que depende de algunas que otras amenidades o acabados que tú le pongas, puede subir, no creo que baje. Exacto. Bien, chicos, para darles más detalles de lo que siempre nos preguntan, ¿cuántos son los galones que tiene esta hermosura? Por lo menos este tiene 4 tanques, porque lo que pude leer, de más de 50 galones, tiene 2 de aguas blancas, 1 de aguas negras y 1 de aguas grises. Lo suficiente como para estar por lo menos una pareja, pudiera ser que de 4 a 3 días fuera de ruta. Lo que se recomienda para estar una semana, para un grupo más o menos de 4 personas, y una pareja puede ser 100 galones, lo que se recomienda. Así que tengan eso en cuenta cuando vayan a comprar una cosita como esta tan bella. Tiene almacenamiento externo por todo alrededor del camión. Mira, todo el camión tiene almacenamiento. Y lo que logran ver hasta allá arriba, son las estructuras de los toldos. Todo lo que corre desde punta a punta sale de forma automática y son los toldos. Así que, ¿qué les parece esta hermosura de la Superstar? Nos acaban de dar un dato muy importante y es que el precio del show es más económico. Recuerden que siempre cuando ellos hacen este tipo de exhibiciones del show siempre le rebajan más porque lo que quieren es que la gente compre y cuesta 391.528, o sea que aquel precio es el precio cuando tú vas a comprarlo en el dealer directamente, pero aquí en los shows siempre le hacen una rebaja, así que ese es el precio. Así que si quieres seguir disfrutando de este tipo de contenido, de los shows, de las RV, de nuestras aventuras y por supuesto de toda la información que te damos en este canal, debes suscribirte porque es totalmente gratis y lo mejor que si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de los shows de Harvey y de todas nuestras aventuras. Bien chicos, vamos a mostrarles esta que es menos de $200.000, cuesta $188.903. Ahorita la vamos a ver por dentro porque está espectacular, pero mientras miren que tiene 2 slides de este lado y de aquel lado tienen slides completito. Gigante porque cubre que ya le echamos un vistazo toda la parte derecha o izquierda del vehículo, la verdad que cubre todo, chicos, llega hasta el final y viene hasta acá, hasta literalmente donde está el asiento del conductor. O sea, ahí donde estamos viendo, aquí está la sala, la cocina y al final del slide el cuarto, pero ya lo van a ver por dentro porque es espectacular. Vamos a ver, miren esta maravilla de motorhome. Wow. Este es el comedor. Aquí estará tu televisor que se guarda ahí adentro para que tú puedas disfrutar de las vistas mientras no estás viendo TV. Este comedor que está aquí se transforma y por allá hay un como pequeño cojincito que es el que se pone aquí para que aquí duerman alguien más. Este es un sofá cama que obviamente puede dormir alguien más. Miren todo el almacenamiento. Y esto era lo que les decía aquí. Muéstrale. Todo esto es el slide que va hasta el cuarto. Aquí todo esto se despliega. es el slide. Está hermoso. Por eso es elegante. que es tan espaciosa. Miren esta cama que creo que es king. Sí, es una cama king. Ajá. También tenemos un slide de ese lado porque ven que la cama tiene un marco. Es porque también es un slide. Tenemos una ventana gigante atrás para que tengas unas vistas espectaculares. Y por aquí está el closet. Wow. Este es el cojín que les digo que vaya en el comedor para que se pueda convertir en cama. Ya detallamos que no tiene lavandería como la anterior. Exacto. Tenemos un televisor acá, una ventanita escondida ahí, bastante almacenamiento de gavetas abajo, enorme. Por acá tenemos un control táctil para todo lo que es luces, agua, electricidad, sus baterías, todo. Y aquí el baño. Miren, me encanta esa forma de abrir la esa puerta. forma de abrir el baño está muy didáctica, la verdad, bastante práctica. Miren todos los materiales. Claro, esto no es cerámico, chicos, esto es plástico, porque obviamente hay que ahorrar un poquito. Los materiales de los duchas son acero inoxidable, igual que el lavamanos, igual que la llave de acá. Esto es granito, tampoco ahorraron ahí. Gavetas, eso sí es material de madera. Esto no es chapa ni es algún otro material barato, no. Es madera. Y obviamente el trono. Acá tenemos
¿Esto es qué es? ¿El laundry o la...? No, el pantry. Acuérdate que no tiene laundry. Sí, no tiene laundry. Nosotros que el laundry, no, el pantry. El pantry. Esta diferencia de la otra, que la otra fue una Luxor gigantesca. Esta tiene una neverita más pequeña. Miren, espectacular. Tiene un tope, una cocinita de 3 hornillas. Y me encanta esta es a gas, la otra era eléctrica. Ah, cierto. Y esta tiene hornito, me encanta eso. Y obviamente el microondas que tiene aquí extractor y lámpara para obviamente alumbrar que cocinas. Las tapas del lavaplatos son grandes, son las tablas de granito. Déjeme decirle que son de granito, esto pesa. Mira, tenemos un topecito aquí para que no se te caigan las cosas cuando estés por ahí. Sí, como que el agua no salpique para el mueble. Y en la parte de abajo... Entonces está todo ese compartimiento allí. Y están los ductos del agua, de desagüe. Detalles de los tanques, para darlo de una vez. Los detalles de los tanques tienen 3 tanques, uno de aguas negras, uno de aguas grises y uno de aguas blancas. Todos están en los 40 galones. La mayoría de las motorhome por fabricación constante tienen un promedio de tanques de agua de capacidad de 40 galones o un poquitico más. Porque ya para un poquito más grande tienes que pedirlo a pedido, valga la redundancia. Ahora, un datito, la mayoría de las personas que saben de este mundo y quieren, dan consejos como que hace fuera de ruta, no recuerdo el nombre como que le dicen acá en inglés, overlanding, la mayoría de ellos dicen que para estar fuera una semana desconectado de agua, luz y servicios tienes que tener por lo mínimo 100 galones en los tanques, por lo menos el de aguas blancas, uno por lo menos 80 y 90 en los otros tanques y de batería por lo menos unos 400 watts de baterías y paneles solares, lo que usted quiera. Ahora vamos a ver esta que cuesta $179,665. Recuerden que estos son precios de aquí de los shows, porque si van al dealer es más costoso, pero vamos a verla por dentro de una vez. Esta es de la marca Winnebago. Vemos que los pisos sí son laminados. ¡Wow! Asientos de cuero tanto para el conductor como para el acompañante. Y miren eso. Miren esta maravilla. Mira eso. Chicos, tenemos una cama aquí arriba. O sea, la pueden bajar. Y aquí van a dormir los chicos cuando vayan. Ah, aquí estoy viendo que tienen la conexión de Wi-Fi. Los espacios acá arriba, más almacenamiento acá. También tenemos piel arriba. Y miren, todo este almacenamiento. Y a diferencia, no, esto es igual que la otra. Todo esto es el slide. Todo esto que está aquí es el slide hasta el cuarto. Miren. Wow, esta cama es más alta. De hecho, hasta tiene un escalón. Almacenamiento masivo y hermoso tipo country, pues, porque está bastante, rancho. Sí, porque tiene madera, color madera por todos lados. Tal vez por eso se ve más oscuro. Aquí tenemos los closets y aquí está una mesita guardada. Los baños están hermosísimos. El baño tiene un tragaluz acá. Esto es plástico más duro que el que vimos hace rato en las otras marcas de la Newmar. Hi, saluditos. Tenemos plástico, aquí esto no es granito, a diferencia de la otra, así que la Winnebago por eso es el precio un poquito más barato. Claro. Tenemos el trono, gavetas de madera, extractores, aire acondicionado empotrados. Cocina de gas, muy bonita. Esa granito. Y los asientos bastante confortables. Son cómodos, lo que pasa es que este, por ejemplo, no es sofá cama, ¿o sí? No, es lo sofá. que es almacenamiento. Almacenamiento. Pero sí el comedor sí se convierte en cama. Pero tiene esta cama acá arriba, esta litera. Bastante está buena. Chévere. Mira, como decía Aquiles, por menos de 200,000, cuesta 179,000. Y a diferencia de una van, que a veces cuestan lo mismo. Hasta 300,000 llegan a contar las vans. Esto está espectacular. Sí, porque en el video siguiente vamos a mostrarles unas vans, porque eso no lo han pedido. Pero sí está bastante económica para hacer una motorhome tan grande. Tenemos un televisor acá arriba, grandote. Gaveteros por acá, con bastante luminosidad. Miren, tenemos una luz aquí. ¿Qué les han parecido estas 3 motorhome que les hemos mostrado? ¿Les gustaría comprarse una? ¿Se ven viviendo en una de estas? ¿O viajando si no quieren vivir, si no quieren estar de manera permanente? Esperemos todos sus comentarios allá abajito en la cajita de comentarios. Detallándola por fuera, tenemos que es de color gris hermoso. Tenemos 2 almacenamientos acá. Acá está una especie de sistema de entretenimiento. Hay un televisor escondido ahí, no queremos abrir ahorita. Y aquí está la cocina, que las otras no la tenían, pero esta sí la tiene. Tenemos una nevera. Tenemos acá luces para trabajar de noche acá. Muchos gaveteritos de almacenamiento para poder meter tus herramientas de cocina. Y un pequeño lavaplato. Oh, tiene un pequeño lavaplato. Sí, así no lo he visto. Miren, chicos, es que escondidito tenemos un pequeño lavaplato acá y aquí está la llave. Tenemos acá
Otro sistema de almacenamiento más que está ahí cerradito, pero está muy bueno, miren. Ah, mira, Ella tiene los snacks escondidos, la gente del show. Tenemos un torto acá atrás escondido también. Cámara de retroceso. Oh, sí. Bastante, acá es donde está el motor gigante, diésel, por cierto. Mira, esto es lo que estamos hablando mucho cuando estamos hablando de mantenimiento. Mira, estos dientes son los que se dañan. Recuerda que esto es como los sistemas de los garajes. Oh, si usted no le hace mantenimiento a eso, constantemente le está metiendo grasita por aquí, esto se traba y el slider se daña. Los dientes o engranajes, como sea que se llame. Si quieren saber cuáles son las 5 cosas que deben saber antes de comprar su RV para que su dinerito no vaya a la basura, deben ver nuestro video que ya salió y va a estar disponible por allí abajo el link para que lo vean, y así cuando vayan a estar ya así 100% seguros de comprar su RV, motorhome, van, lo que sea, deben estar pendientes de esas 5 cosas para que ustedes no boten su dinero a la basura. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gusta el estilo de motorhome, espero que hayas disfrutado de estos 3 modelos que te mostramos aquí. Por supuesto, que te haya gustado el tour. Así que si quieres ver más contenido como este, no debes perderte nuestro próximo video, porque te mostraremos muchos más modelos de RV, de van y de, por supuesto, todo lo que encontremos en este show. Así que recuerda que debes suscribirte a nuestro canal porque es totalmente gratis, y si te gusta este tipo de contenidos también debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, porque por allá hacemos esos videitos cortitos para que tú puedas tener adelanto de donde estamos grabando estos videos para ti. Así que nos vemos en la próxima.